Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos a un día más de un en vivo acá en su canal, ¿ya? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Por favor, vayan dejando su like a los que van ingresando. Se les pide, por favor. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, hay varios temas que conversar. El título dice El día después, ¿ya? Y la verdad que me quedaron dos cosas dando vuelta de lo que pasó ayer. Erga Guión, buenas noches, monitor, ¿cómo está? Marisol Jimena, Daniela Orellana, Jessica Rojas, Juan Francisco, Teresa Martínez, Alpimu, Patricia Bonos, Carolina Quiroz, Sandra Contreras, María Teresa Palma, Marcelo Uribe, Ojara, María Bustos, Teresa Miranda, Mónica Rin, Marcelo Uribe, Teresa Martínez. Muy buenas noches a todos. Bueno, como le digo, ayer me quedaron dando vueltas dos cosas, ¿ok? Eh, la primera fue por qué sacaron a carabineros de las calles, ¿ya? Y la segunda, que también me preocupa mucho, que vamos a tomar el tema, es del empujón al periodista, ¿ya? Empujón al periodista, ¿ya? Y vamos a hablar también en profundidad de eso, ¿ok? Ya. Bueno, ayer hubieron saqueos, quemas, hubieron muchos carabineros lesionados, algunos están bastante complicados, por lo que he sabido, ya, dos de ellos, bastante complicados. También quedó como oculto el secuestro de los carabineros, que también quedó para callado, ya, que hay prohibición que creo que saquen estas informaciones a la luz, ya. Entonces, eh, están ocultando muchas cosas están ocultando. Y con lo que pasó con el periodista me llamó la atención. Y ustedes me van a encontrar la razón. Ayer un periodista fue empujado por un manifestante, ¿ya? Y ese manifestante hoy fue formalizado, ¿ya? Y me llama la atención porque ustedes recuerdan que cuando le pegaron al hermano del presidente, en menos de media hora ya lo tenían identificado, ¿ya? Pero cuando agredieron a las señoras, cuando atacaron al bus con personas adultas mayores, jóvenes, gente trabajadora, no pasó lo mismo. No pasó lo mismo con el periodista, que solo por un pujoncito al periodista, a ese gallo lo pescaron y lo formalizaron. Pero ¿qué pasó con la gente que agredió a la señora esa vez? ¿Qué pasó con la agresión al bus con los pasajeros adentro? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasó? Hasta el momento no ha pasado nada. ¿A qué voy? Estoy notando un control del gobierno muy fuerte hacia qué información sacar, qué información entregar, ¿ya? Esto ya parece más una dictadura, ¿ya? Porque se están omitiendo cosas muy importantes. Agresiones a personas, agresiones a carabineros,
secuestros. Y eso no salió, ¿ya? Entonces, eso es lo preocupante. Entonces, ¿qué le va a quedar al resto de la gente ahora? A todos los que están viendo. ¿Qué le va a quedar a ustedes en este momento? Porque aquí me habla que simplemente aquí hay un control para que no se sepa nada. Nada, 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 nada. Y estamos todos claros. Y el otro tema también importante es que si ustedes se dan cuenta, sacaron a Carabineros de la Plaza Italia, ya, por orden del gobierno, porque eso ya todos lo saben, lo sacaron. Había muchos reclamando, el alcalde Codino reclamaba por qué no había carabineros para evitar algunos saqueos, especialmente en Puente Alto. ¿Ya? Mi pregunta es, ¿se van a arriesgar mandar a 10 o 15 carabineros que están siendo atacados en la tenencia, ¿ya? Que fueron atacados? ¿Van a arriesgar sus vidas 10 o 15 carabineros para ir a meterse a una curva de más de 100? Imposible. Porque ellos no pueden usar ni siquiera el bastón, no pueden usar armas, no pueden usar nada. Porque ayer, como dijo el presidente, antes lo había apoyado, pero cuando pasó el tema, cuando llegó el tema de la celebración, amenazó a Carabineros prácticamente con lo que dijo, porque fue una amenaza. O sea, si ustedes tocan a un manifestante, se van a ir debajo, se van a ir presos. Porque eso fue lo que entendí yo, y no sé lo que entendieron ustedes, pero a mí me dio a entender eso. Yo allí lo revisé mucho, visualicé mucho y claramente ese fue el aviso del gobierno a Carabineros. Si ustedes tocan a un manifestante, se van de baja o se van presos. ¿Ya? Entonces por eso ayer había muy poco ánimo de ir a evitar saqueo o varias cosas, ¿ya? Pero según el gobierno fue maravilloso lo que pasó ayer. Ayer fue maravilloso lo que pasó, ¿eh? Hoy día, todos felices porque dijo ayer bajamos la cantidad de violencia enorme. Pero parece que no contaron toda la violencia que hubo alrededor de Chile, ¿eh? No sé qué información le están dando. Por eso digo, están ocultando mucha información. Están ocultando pero demasiada información. Y esto ya es una dictadura. Como dijo hay un cantante, una canción, dictadura democrática. ¿Ya? Y esto es lo que estamos viviendo en este momento, una dictadura democrática. Quiero hacer una lectura. Y hoy creo que seguían los saqueos, ¿eh? Continuaban los saqueos hoy. Ahora la gente quedó sin supermercado para variar. Está quedando sin supermercado, gente humilde que perdió absolutamente todo. Y perdió todo. ¿Ya? Entonces, Olivia del Carmen, muchas gracias por un like. Es preocupante. Pero tengo que darle tranquilidad a la gente, tengo que darle paz, tengo que darle un poco de vida a través de acá. Y lo otro que me sigue dando vuelta, le quiero comentar bien el tema. Ustedes saben que soy del sur y quiero referirme al tema de la cooperativa Colum Chile. Cooperativa Colum Chile. La cooperativa Colum Chile tenía una inversión para agrandar su planta en más de 100 millones de dólares. Más de 100 millones de dólares. Y eso acarrea mucha producción y también
la demanda de muchos nuevos empleos para la región, muchos empleos nuevos. Pero el CEA, o el CEA, como le llaman, según ellos, según el CEA, no se le autorizó la ampliación por un tema de alguna contaminación, que no estaban viendo nada. Y creo que eso es completamente falso, ¿ya? Porque yo conozco muy bien la planta Column, la he visitado varias veces. Y lo que más se preocupan ellos es no contaminar, porque ellos no contaminan. Column jamás ha tenido una demanda por contaminación. Incluso ellos sus rieles contratan empresa externa para los rieles, para sacar todo lo que es los desechos y botarlo en plantas de tratamiento. ¿Ya? Entonces, acá hay una persecución política de parte de la región de los ríos, del gobierno regional de la región de los ríos, en contra de la empresa Column. Es una persecución política. ¿Por qué? Porque Column fue una de las empresas que apoyó el rechazo. Column apoyó el rechazo y ahora le están pasando la cuenta. Por eso digo, estamos viviendo una dictadura democrática muy fuerte, porque están matando a todas las empresas que apoyaron al rechazo. Y aquí se lo voy a mostrar cómo están manejando las informaciones, cómo ellos están atacando. ¿Ya? A ellos les importa a las personas. Al gobierno regional no le importa a nadie, ni al gobierno central tampoco. No le importa que la gente quede sin pega, total, ellos están bien. Parece que hay que salir a las calles, parece, ¿eh? Parece que hay que salir a las calles acá en la región del río. O sea, no van a quedar, porque yo tengo información que ya quiero que quieren sacar varias empresas en la región del río. Quieren suspenderle los permisos. Por lo que he logrado visualizar. Así que tengan cuidado en la región del río porque mucha gente podría quedar sin trabajo. Sin trabajo. Por un tema político. ¿Ya? Y no solamente la región de Chile, también para el norte y para el centro. Cecilia Berrío, muchas gracias por tu aporte, Cecilia, muy amable, amiga mía. Vamos a ver. Mira, aquí me habla, como le vuelvo a repetir, lo que estoy visualizando,
Claramente aquí hay una persecución política contra esa empresa Column. Pero lo que me llama la atención, que también hay una orden de como prácticamente matar a las pymes que apoyaron el rechazo. Y ayer, como se acuerda que le dije que había un grupo organizado que iban a atacar por puntos, ya. Estos grupos organizados empezaron a atacar incluso a varios negocios que también optaron por el rechazo. Entonces, esto fue completamente predeterminado, ¿ya? Esto está organizado de tal cual, es como sacarse la pica con la gente que votó por el rechazo, que apoyó el rechazo. Y esto es clarito, es muy claro, ¿ya? Así que toda la gente que me está escuchando, esto fue organizado para que se vayan en contra de ustedes y ellos pueden seguir mantener el poder a través de todo esto, ¿ya? Y lo otro que tengo que decirles, ¿se acuerdan ustedes las palabras del señor Jaude que llama a levantar la bandera, todo el tema? ¿Ya? Y cuando le preguntaron delante a la señora Toa por el tema, se hizo como la loca, ¿ya? Por los dichos de Daniel Jaude. Entonces yo estaba visualizando, ¿por qué? ¿Por qué tanta mano blanda en todo esto, en estos temas que te llaman a destabilizar un poco nuevamente a la persona trabajadora? Y como conclusión, según la visualización que uno hace cada día, esto, mira, esto el gobierno lo sabía. Aquí me vale que, lo que me muestra aquí, lo que visualizo es que el gobierno sabía y y sabía todos los movimientos que iba a hacer el Partido Comunista para estos llamados. ¿Ya? Lo sabían, lo sabían, lo sabían. ¿Ya? Porque quieren hacer todo a la fuerza. Quieren hacer lo que ellos quieren. Quieren implementar un sistema político del cual nos quieren destruir como Argentina, prácticamente. Quieren usar el mismo sistema político que Argentina. ¿Ya? Pero acá hay el problema que acá las empresas se están aburriendo y las empresas se van a empezar a ir. Chile en 2 o 3 meses va a quedar casi sin empresas, porque las empresas van a empezar a cerrar y van a empezar a disminuir todo el personal. Y se viene una tremenda alza de desempleo. ¿Ya? Porque antes que se vaya este gallo, quiere dejar embarrar. Porque sabe que se va a ir. Aquí me dice que sabe que él cae, él sabe que él se va a ir, pero sabe como que se va a ir. Si me voy, yo primero voy a matar a todos. Eso es lo que está pensando. Me voy, pero dejo la embarrada y no me importa más. Ahora me voy con plata, me voy a otro país y vuelo y no me importa nada. Eso es lo que está pensando en este momento. Es lo que estoy visualizando acá. ¿Ya? Pero la gente lo apoya. ¿Ah? El Mesías. Apoya al Mesías a las personas. Qué rabia, ¿da? De verdad me molesta bastante esta cosa. Me molesta bastante todo lo que está pasando. Mira, acá me habla que lo de ayer, fue un triunfo para el gobierno. Fue un triunfo para ellos. Lo que pasó ayer fue un triunfo para ellos. Mantener a la gente atemorizada es un triunfo para ellos. Porque eso significa que llaman, mira, ¿sabe qué? Oye,
oye señor T, oye señor J, oye señor acá, oye, organízate una protesta y para empezarle a presionar a estos gallos que nosotros tenemos que volver con nuestra, así, ¿ya? Pero no saben nada de lo que se le viene. Se viene la gran marcha que lo va a sacar. Se viene la gran marcha que lo va a sacar. Porque la gente tiene que decir, ahora tiene que decir, y tiene que hacerlo, unirse a esa gran marcha. Unirse a esa gran marcha. Porque no se puede esperar 3 o 4 meses. Porque si esperamos 3 o 4 meses para que se vaya, que está dentro del rango que dije yo, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil para el país económicamente. ¿Ya? Entonces, en esos 3 o 4 meses, a lo mejor cuando se vaya la gente ya no va a estar sin pega, no va a tener nada. Van a estar quebradas prácticamente varias constructoras, ya no sé de qué se van a alimentar. Así que esto no hay que tener miedo, porque es su futuro, el futuro de ustedes o la destrucción de ustedes mismos. ¿Ya? Pero esto ya, con lo de ayer ya, esto ya no da para más. Ya, no da para más. Y más encima siguen escondiendo las cifras. La cifra que dieron hoy día fue completamente maquillada. Porque lo que se vivió ayer fue mucho más fuerte de lo que se vio en el 2021. Y estas cifras fueron completamente maquilladas. Completamente. ¿Ya? Vamos a ordenar, ¿no? Vayan dejando sus likes por favor, que llevamos 442 conectados y 214 likes, ¿ya? Dejen sus likes por favor, chiquillos, porque es importante que dejen sus likes, ¿ya? Ustedes no saben la importancia de esto, pero es importante. Los likes es pinchar el dedito hacia arriba. Ese dedito que está así, hay que pincharlo. Y si viene nuevamente la alza de canasta básica, esta semana nuevamente una alza de canasta básica. Pamela Faría, monitora, buenas noches. ¿Ya? Así que yo creo que todo lo que hemos hablado hay que apoyar a las personas, hay que apoyar a la empresa Column, que es una cooperativa, porque no es una empresa. La Column no es empresa, ya, no es empresa, para que sepan, no es empresa, es cooperativa. ¿Ya? Y la quieren matar a la cooperativa Column, la quieren matar, sí o sí la quieren matar. La quieren dar de baja. Por eso el decreto de Despierta Chile, despierta es importante. Para que despierte la familia de Chile. La canasta básica va a pasar los 100.000 pesos. ¿Eh? Va a pasar los 100.000 pesos la canasta básica. Te lo digo al tiro. Se viene un alza pero muy fuerte. Hay otra empresa, hay otras pymes más chicas, ¿ya? Otras pymes más chicas. Que por lo que yo he visualizado, que presentan proyectos, ¿ya? Y se lo van a empezar a sacar, se lo van a empezar a quitar, ¿ya?
no le van a aprobar proyectos a algunas pymes que viven de eso y para ir parándose a poquito, pero se lo van a quitar, no le van a dar apoyo. Solamente algunas que apoyaron a ellos le van a dar. Porque tienen todo anotado, tienen una lista, una lista negra de todo lo que votaron en rechazo, de todo lo que apoyaron. Una lista negra tienen. Mira, lo otro que estoy visualizando, mientras me concentro, y que me vuelve a aparecer, el tema de la sequía. ¿Ya? Me dicen que el gobierno no tiene ningún plan para la sequía, no tiene ningún plan, nada, nada, absolutamente nada. Y este año se viene, pero muy fuerte, muy fuerte para el centro y norte, muy fuerte. Y me preocupa porque no tienen nada. Imagínate, veo tierra completamente erosionada, así seca, partida. Veo tierra partida. Mucho el suelo partido, muy erosionado. A la gente extranjera, si quieren aportar, lo pueden hacer por PayPal, ¿eh? A través de PayPal, a través de Hijo de la Luz, en PayPal lo pueden hacer, ¿ya? A los que tengan, que quieran portar del extranjero. Mira, estaba visualizando, en este momento me salió algo que me tiene dando vuelta, que se lo voy a comentar ahora, que voy a tirar las cartas. Y quiero comentar algo. Noamí Amakusa, Nanami Amakusa dice, muchas gracias por tu aporte, no, dice, a ver, don Erwin, tengo incierto futuro laboral, le puedo escribir, estoy muy preocupada, necesito saber qué pasará, ¿me puede ayudar? Nanami Amakusa, escríbeme al correo hijo de la luz 2022@gmail.com y me deja tu número, me deja tu número de teléfono. Dile, poneme soy la del tweet, la de YouTube y me dejas tu número de teléfono, ¿ok? Nada más. Yo estoy tranquilo porque sé que queda poco, pero igual es 3 4 meses de repente aguantar es como mucho para que sigan destruyendo. Entonces,
igual preocupa un poco. Oye, porfa, mira de nuevo cuando lo sacan. Eso lo voy a mirar después del 25, voy a mirar, ya voy a tener ya como prácticamente bien visualizado el tema de este personaje. ¿Ya? Pero me interesa ver. Sí, mira, lamentablemente creo que vamos a pasar un momento de incertidumbre porque ya lo estamos viviendo ya. ¿Ya? Mira, vi una imagen, sí que la voy a compartir al tiro, ¿eh? Ya va a ser en diciembre. Ya, porque vi una imagen que me vino una imagen y quiero compartirla. Ya, diciembre. 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 Mira, el mes de diciembre se viene mucha incertidumbre porque me habla de una gran caída económica, punto. Me habla, justo van a echar gente en diciembre. Viene un desempleo más o menos subiendo fuerte en diciembre, ojo. Y también viene una ola de robos en diciembre, ¿ya? Olas de robo en diciembre, me están hablando acá. Así que para que estén atentos los que tengan su emprendimiento, ojo, cuidado ahí, por ahí, ¿ya? Pero se viene una ola de robos. Se viene caída de puestos laborales y también una caída económica, un alza de inflación, ¿ya? Alza del dólar, sigue subiendo el dólar. En los primeros semanas de diciembre se va a empezar a notar todo esto ya. Ali Santos, espero que no siga en diciembre, ya, espero que no. Pero yo dije ya, son 3 a 4 meses, yo siempre he dicho 3 a 4 meses y me estoy quedando dentro de esos 3 a 4 meses, ya. El problema que estaba visualizando acá es Chile Vamos. Chile Vamos está apoyando con todo a Gabriel Boric, ya, lo está apoyando.
¿Qué intereses hay ahí? Hay muchos intereses de parte de Chile Vamos, del señor Macá, del señor Papaya, ¿ya? El señor Papaya está apoyando mucho. Hay intereses por ahí personales, seguro, del señor Papaya. Y, y también del otro señor que ya ni me acuerdo el nombre porque ya me han afectado, ¿ya? Que es de RN. Chayanne parece que ya pillo, Chayanne. Así que, para no decirle por su video normal, ¿ya? Están meta a negociar entre ellos, entre la izquierda y derecha están negociándose, se están metiendo al pueblo al bolsillo, ¿ya? Y hay mucha gente, no, que mi presidente, no, que mi diputado, no, que mi senador, uy. ¿Y qué le dan ellos a ellos? Díganme, ¿qué le dan ustedes? ¿Qué le da el señor presidente a ustedes? ¿Qué le da el diputado a ustedes? ¿Qué le da el señor senador a ustedes? Dígame, ¿qué le dan? ¿Qué tanto defienden? ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? ¿Ah? Le están dando ahora, en este momento, le están dando sal, pura sal. Y después de sal, le van a dar las sobras. Sigan apoyándolos, sigan apoyándolos. Sigan apoyando a Chile Vamos y a todos estos pajarracos. Y se dan cuenta que lo único que quieren es seguir haciendo unos tiras. Y más encima, si viene el alza de impuestos para nosotros, vamos a tener que pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos que pagarle la plata a los señores. Tenemos que pagarle a los nuevos puestos de trabajo que se ve que van a ingresar al gobierno. Tenemos que volver a pagar eso. Tenemos que pagarle la constitución. Tenemos que pagarle los viajes a Europa, los paseos que se dan. ¿Ah? Oiga, sáquense la venda de los ojos. Yo sé que algunos ya muchos se la han sacado, pero sáquensela. Nos están haciendo pedazos. Pedazos. Y lo quiero invitar a todos en este canal lo quiero invitar a todos, a que solo elijan y compren productos Column. Elijan y compren productos Column, chiquillos. Apoyemos a esta empresa que la quieren matar. Quieren matar a la empresa Column. Y hay que apoyarlo sí o sí. ¿No? Porque no es una empresa, no son empresarios, son cooperativas. La cooperativa del sur de Chile. Y son muchas familias que están acá. Y son muchos trabajadores. Imagínate mucha gente quedó sin pega ahora. Y la quieren sacar y la quieren eliminar. Eso es lo que veo. Buenas tardes, buenas noches. Así que vamos con Column, chicos. El hashtag yo apoyo a Column Leche. Tienen que hacerse conocido. El hashtag yo apoyo a Column Leche. En todas sus redes sociales. En todas. Sí, vamos dejando sus likes, chiquillos, por favor.
Mira, tengo otra visualización. Acabo de ver otra cosa importante, ¿ya? La vamos a decir al tiro, ¿ya? Acabo de ver otra cosa importante. La quiero compartir nuevamente con ustedes. Ahora estoy con la energía muy arriba, estoy viendo muchas cosas, así que por favor aprovechen esta información que les voy a dar, ¿ya? Aprovechen, porque estoy con la energía muy arriba y estoy viendo muchas cosas. Le tengo una noticia. Le tengo una noticia, chiquillos. Una noticia. Muy importante. Se me confirma el fin. Confirmado el fin. La muerte. La penumbra. El fin para este señor. Se vuelve a confirmar, chiquillos. Se vuelve a confirmar el fin y ahora mucho más fuerte. ¿Se acuerda cuando yo dije va a ganar el rechazo? Le dije va a ganar el rechazo porque de primera dije va a ganar el rechazo, después dije, ¿sabes qué? Esto está más fuerte y va a seguir ganando el rechazo y más fuerte. Esto va igual, pero ahora está más fuerte porque me sale la carta de la muerte. Ya no es solamente esta caída, sino es la carta, es la muerte, es el fin de Gabriel Boric, el fin de Gabriel Boric. Me gustaría que se haga una... Mira, voy a hablar algo. Hay que pedir que se haga una auditoría. Ojalá alguien, algún político, pida una auditoría al Ministerio de Economía. Voy a decir eso, hermano. Por favor, pidan una auditoría los señores políticos del PDG, del Republicano, de Amarillo por Chile o de alguna institución independiente. Pidan una auditoría urgente al Ministerio de Economía, porque se van a llevar una gran sorpresa. Pidan auditoría, por favor, pídanlo en este momento. Llegó el momento de pedirlo, ahora. Antes que llegue diciembre, tienen que pedirlo, antes que llegue diciembre, tienen que pedir una auditoría al Ministerio de Economía. Y al Ministro de Economía, tienen que hacerlo una auditoría urgente.
El fin, el fin puede ser una. Hay dos posibilidades, que lo maten o el fin como presidente. Esas son las dos alternativas. ¿Ya? Pero aquí, por lo que veo, aquí me habla del fin del gobierno. ¿Ya? Porque me sale esta. Entonces me habla del fin del gobierno. Me sale el triunfo y la felicidad de la gente. Mucha gente contenta. Mucha gente saliendo en las calles, celebrando, felices. ¿Ya? Pero se viene el fin. El fin de Gabriel Boric. En el minuto 46 estamos grabando esto. Permiso un poquito, voy a juntar acá, voy a guardar aquí del 42, 46. Sí, para el título, ¿ya? Bueno, a los que se están suscribiendo quiero darle las gracias a los nuevos que están llegando al canal, ¿ya? Bueno, ya yo voy a contar del lunes, ya comienzo a apoyar a varias personas con publicidad dentro del canal para que lo vayan ayudando y vayamos apoyando a la gente para que tenga como moverse y así le pueda dar peguita a otro también, ¿ya? Así que vamos a empezar a apoyar ahora desde el lunes ya con publicidad gratis para todas las personas que lo necesiten, ¿ya? Vamos a ayudarlo aquí a la gente para que puedan vender sus cosas, algunos que venden servicios, algunas cosas, ofrezcan servicios, lo vamos a ofrecer acá, pero vamos a ser bien ordenaditos, ¿ya? Para ir ayudando a estas personas, para que ustedes también vayan, si quieren preguntar algo por algo más de calidad y que no sea tan caro, vamos a tener esa opción acá en el canal para que se contacte con esas personas que de seguro le va a ir muy bien, muy, pero muy bien. Me dice, ¿es verdad que el alcalde Carte pidió auditoría? ¿Auditoría en qué? Porque yo no veo casi noticias. Yo solamente veo lo que dicen las cartas. Y lo que me muestra, las imágenes que voy recibiendo cuando voy conversando. Pero aquí, como digo, tienen que exigir auditoría al Ministerio de Economía. ¿Ya? Y también tienen que pedir auditoría. Mira, mira lo que estoy viendo. Tienen que estar urgente donde estaba la señora ¿cómo se llama? Caramanos, la que se fue. Tienen que pedir, no, la Caramano y la Darme. Tienen que pedir auditoría, tienen que hacerlo, no han hecho nada. Y se van a encontrar con la media sorpresa. No han hecho nada. Porque aquí nuevamente recibo imágenes y estoy viendo. Y esto, gracias a Dios, me ayuda bastante a descansar. Pero tienen que hacerlo. Me hablan aquí si va a haber el tsunami en Valparaíso. Mira, para que yo no me gusta hablar mucho de sismo, de todas estas cosas, porque no me gusta echar miedo a la gente. Pero si, mira, si hay a ver, para que en Chile nuevamente tengamos peligro de tsunami más o menos fuertes,
necesitamos un movimiento sobre los 8 grados, ¿ya? Porque de 7,5 pueden causar tsunami, pero más pequeños, ¿ya? Entonces, tendría que ser de 8,8, 8,7 por ahí, 8,5, ¿ya? Para que haya un tsunami más o menos como de una ola de 10-20 metros. Pero eh, la energía sísmica está bastante fuerte, ¿eh? Y ojo con los volcanes por Chillán. Ojo, volcán, Chillán, por ahí. María Eugenia, ¿quién quedaría en el gobierno? A ver, primero tiene que haber un presidente de transición y después ese presidente llamar a elecciones, ¿ya? Inés Ortega me dice, Don Edwin lo dijo ayer, van a seguir y así ha sido. Yo le dije, van a seguir del 18 al 22. Me llevé del 18 al 22, exactamente. O sea, mira, no me gustaría que todas estas cosas que digo se cumplan. De verdad no me gustaría por todo, no me gustaría, ¿ya? No me gustaría por todo, ¿ya? Me pregunta si renuncia Marcel. Marcel, yo creo que va a tener que renunciar porque lo que se le viene encima, lo que le van a pillar ahora al Ministerio de Economía, si le hacen auditoría, va a tener que renunciar Marcel. Va a tener que arrancar antes, porque también es su responsabilidad. Pero el tema cuando a mí no me gustaría hablar de estos temas porque la verdad que no me gustaría más que le vaya a nadie en Chile. Pero están haciendo las cosas tan mal. Y estos avisos son porque las cosas están siendo pésimas y lo siguen haciendo mal. Entonces tengo que decirlo. Tanto derecha e izquierda son un fiasco. Un fiasco de derecha e izquierda porque no están robando todo. Dice, Marcial está en Hacienda, no en Economía. Pero amigo, te recuerdo que Economía depende mucho de Hacienda también, pues, que van conectados. Que Economía tampoco no se manda solo. Se pide por favor que hagan, dejen su like, de que pinchen el dedito para arriba así, tit, 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 tit. Oye, 720 conectados, muchas gracias por el apoyo. Vamos a seguir viendo nivel país. Después vamos a ver Colombia, vamos a ver Argentina, porque veo, mira, estoy viendo nuevamente contactos por debajo con el presidente de Colombia, con el presidente de Venezuela, con el presidente de Argentina. Ya estoy viendo contactos en redes por debajo. Así que ojo por ahí, ¿qué están planeando? Y lo vamos a saber los próximos días, ¿ya? A ver qué negociados están haciendo el señor Maduro con el señor Boric, con el señor Petro y con el señor Fernández. Pero aquí me huele algo muy, pero muy raro. Porque estoy visualizando algunas cosas, ¿ya? Estoy visualizando algunas cosas, chicos, así que yo estos próximos días se lo voy a comentar. El triángulo del amor entre Argentina, o sea, el triángulo. El cuadrado del amor entre Argentina, Chile, Venezuela y Colombia. El cuadro amoroso. ¿Ya? La cocina latinoamericana le vamos a poner, o sudamericana. Las cuatro paredes, le vamos a poner un título por ahí a eso que estoy viendo.
y se los voy a tener que comentar igual. ¿Ya? La señora B está por venir a Chile, ¿ya? Pero está esperando solamente el tratado final de la cocina de la Constitución, ¿ya? Solamente está esperando eso para venir, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella va a tener un puestecito ahí para que le sigan ganando plata, igual que al señor P, señor Piñera, igual van a estar ahí en las mesas de los profesionales, lo que van a escribir la Constitución. Dos preguntas. Díganme sí o no. ¿Quieren a la señora Bachelet y al señor Piñera trabajando en la nueva Constitución? ¿Sí o no? Vamos. Julia Santelice me pregunta qué pasará con Hugo Gutiérrez y con Carmen Katz. Se van porque tienen todo listo afuera. Por favor, no pregunten lo mismo, tratan de preguntar otra cosa. Siempre me preguntan lo mismo, ¿ya? Por favor, cambien un poco el tema, piensen un poco sus preguntas y pregúntenme cosas nuevas, ¿ya? Pero no me pregunten cosas que ya han hablado todo este tiempo, por favor. Angélica Sepúlveda, saludos. La única que dijo que sí, la Angélica. Pero Angélica, no, este señor me han hecho tirar a estas personas, Angélica. Pero bueno, son tu opinión, amiga. La cariola ya hablé la vez pasada también, así que para que lo puedan ver en los videos anteriores, ¿ya? Pero traten de preguntar otra cosa, chiquillos, traten de preguntar algo que ya no sé, que no se hable, que no se haya hablado anteriormente, ¿ya? Y por favor dejen su like los que están ingresando, a los nuevos suscriptores también, por favor, vayan dejando su like, amigos, se les quiere mucho por el apoyo, por todas estas cosas que estamos viendo acá, ¿ya? A contar del, mira, a contar del viernes, vamos a ir con las previsiones de último minuto porque tengo mucha información que entregarles. Tengo mucha información importante y relevante que entregarles. ¿Ya? Porque esto solamente que le di fue un adelanto. Porque lo que se viene en predicciones es muy, pero muy potente. Muy potente. ¿Ya? Y le quiero pedir otra cosa a todos, de todo corazón. Traten de estar positivos. ¿Ya? Eh, el mundo no se va a acabar. ¿Ya? Chile no se va a partir en dos ni en tres. ¿Ya? Así que traten de estar tranquilos.
¿Ya? Chile tiene una ventaja, mira, te voy a voy a hablar sobre el país de Chile, porque Chile tiene una ventaja muy grande que no tienen los otros países, que no tienen, ¿ya? Y por eso yo cuando digo, tranquilo, porque nos vamos a levantar, vamos a salir adelante, nuevamente, ¿ya? Paren de sufrir y van a parar de sufrir, y tienen que estar positivos. Pero les voy a mostrar algo muy importante acá, en el cual, ¿por qué Chile tiene, es el país que tiene más posibilidades de levantarse en cualquier catástrofe, tanto económica, política o natural? Entonces se los voy a decir acá, se los voy a mostrar, porque también hay que hablar cosas positivas, todo no puede ser negativo, ¿ya? Victoria Sandoval me dice, me pregunta si volveremos a estar encerrados por el virus. No, amiga, el virus ya en enero ya el virus ya hablé, debería ya desaparecer completo, ¿ya? A ver, chiquillos, lleguemos a los 500 likes para que no nos bajen la transmisión, porque si no voy a tener que cortar ahora porque ya me están avisando que no estamos alcanzando los likes suficientes de YouTube. Me salió un mensaje acá. Así que voy a tener que cortar la transmisión o si no me van a bajar el video. ¿Ya? Así que, ya chiquillos, voy a tener que terminar la transmisión porque me piden una cantidad de likes necesario para continuar la transmisión. ¿Ya? Así que me voy a tener que despedir. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que me piden una cantidad de likes, entonces si no cumplo la cantidad de likes, después me sacan me botan el video, entonces ya me pasó dos veces, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces me han botado el video? Dos, tres veces, porque no se han cumplido la cantidad de likes, entonces ellos miden así, ellos lamentablemente miden de esta forma, nos miden a nosotros. Mucha gente dice, ¿por qué si no son tan importantes los likes? Los likes son muy importantes porque te va midiendo YouTube por cada like, entonces por eso es importante. Sigrid María, muchas gracias por tu aporte. Dice, no hago preguntas, ni menos repetidas, porque veo todos los videos. No, pero amiga, no lo digo por ti, amiga, si lo digo por otra persona que me repiten siempre lo mismo. ¿Ya? Entonces la idea es que vayamos variando preguntas nuevas. Y esa es la idea. ¿Ya? Ya, llegamos a los 530 likes, así que lo vamos a mantener porque si no, me van a bajar el like. ¿Ya? Así que me están salvando la transmisión en vivo. Porque este programa, chicos, depende de ustedes, no depende de mí. Ya, porque ustedes lo hacen. Este programa es de ustedes porque ustedes lo hacen, no lo hago yo. Yo solamente soy un comunicador, una persona que le está informando lo que viene. ¿Ya? Verónica, bueno, no me puede conectar de mi teléfono, dice.
Ya, vamos a hacer la visión país, ¿ya? De las cosas buenas que se vienen, porque también hay que hablar de cosas buenas, y, o sea, cosas positivas, ¿ya? ¿Cómo le irá la abogada Nubia? También hablé anteriormente de la abogada Nubia Vivanco, porque le va a ir bien, ¿ya? Entonces, para que sepan, bueno, los que no saben, vean los videos anteriores y lo van a ver ahí de Nubia Vivanco que hablé. Y lo pueden consultar si quieren a los monitores, para que les digan que ya se habló de sus temas, ¿ya? Ya, vamos a hablar de un tema general acá, de Chile. Soledad Ramírez pregunta, ¿cómo se viene el clima en enero y febrero del 2023? ¿Está muy loco el tiempo? Sí, Soledad, se lo voy a repetir para que sepan más o menos cómo se viene el clima, ¿ya? Especialmente para la zona centro y norte, ¿ya? Pero mira, aquí le voy a hablar algo muy general de lo que estoy visualizando de Chile, ¿ya? Algo bien general de Chile, ¿ya? Mira,
una vez que termine todo este proceso que hablamos anteriormente, de la salida de un cambio de gobierno, de todas estas cosas, ¿ya? Aquí me habla de mucha estabilidad, me habla de mucha estabilidad emocional, ¿ya? Como que va a ver cómo se viene como un tiempo de paz, ¿ya? Tiempo de paz, donde quizás la economía no va a estar muy buena, pero va a comenzar a encaminarse de a poquito, ¿ya? Porque esa incertidumbre que teníamos ya no la vamos a tener, ya no vamos a tener esa incertidumbre que teníamos, me habla acá, ¿ya? Y aquí me habla que nuevamente la gente se vuelve a encantar, se vuelve a encantar y a encontrar entre ellos, se vuelve a encantar con el país, se vuelve como a sentir un ambiente muy especial, ¿ya? Porque aquí me habla de amor, de unión nuevamente de Chile, ¿ya? Se vuelve a encantar con su Chile la gente nuevamente y vuelve a creer, ¿ya? Entonces aquí me habla de estas cosas maravillosas, ¿ya? Y aquí también me habla de que van con arriba, que optimismo, que se vienen cosas buenas, ¿ya? Pero el primer semestre, a pesar que vamos a estar económicamente, quizás no vamos a estar muy bien, pero tampoco vamos a pasar tantas zozobras, ¿ya? Vamos a tener una pequeña caída, ¿ya? Una pequeña caída, pero no va a ser tan grave, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí me habla que van a haber muchos cambios en el cual nuevamente va a llamar a la inversión y Chile nuevamente va a empezar a crecer, ¿ya? O sea, todas las regiones van a sufrir cambios positivos, van a sufrir cambios positivos, porque este presidente que está acá, me habla que va a hacer las cosas muy bien, aunque va a ser criticado por muchos sectores, pero va a hacer las cosas bien, ¿ya? Quizás la mano dura que va a poner le va a molestar a muchos, porque me habla que va a poner muy mano dura, dura, y no va a dejar pasar nada. Este presidente no va a dejar pasar nada, va a poner mano dura y no le va a importar lo que digan, ¿ya? Pero esto va a servir para que Chile ya se vuelva a caminar. Mira, el primer semestre aún va a ser un poco duro, pero ya no va a ser tan duro como se pensaba. ¿Ya? No va a ser tan duro como se pensaba a nivel económico, a nivel social. A nivel social ya va a estar un poco más, ya va a haber mucho más seguridad, porque aquí me hablan de una limpieza profunda, aquí me hablan de una limpieza profunda de migrantes, de delincuentes. Hay una limpieza total, sí, va a ser muy drástico, porque me hablan de un cambio drástico muy fuerte para el extranjero que no está, que está de forma que a alguno le molesta ilegal. ¿Ya? Porque a uno le molesta la palabra ilegal, ¿ya? Pero que está de forma ilegal en Chile, eh, se van a tener que ir, sí o sí, ¿ya? Porque lo van a sacar. Así que Chile se va a volver a levantar nuevamente, ¿ya? Pero ¿sabes cuál es el otro importante? Que se van a abrir más inversiones. Y me viene, mira, y me hablan que si viene como una pequeña ola de migración europea, pero que gente que tiene mucha plata. Y eso le va a hacer muy bien al país. Muy bien al país. Que venga gente con mucha plata. Pero me habla que especialmente se viene al sur de Chile. Al sur de Chile se viene mucha gente con plata de Europa. ¿Ya? Ojo por ahí. Así que el sur va a ser como la capital de Chile prácticamente porque van a tener todas las concentraciones de los grandes inversionistas van a estar mirando al sur de Chile. Pero no me refiero a aguas, ¿ya? Me refiero a otro tipo de inversiones. No me refiero a aguas, para que sepan, ¿ya? Dejen su like, por favor,
chiquillos, dejen su like. Oye, muchas gracias por la compañía. Estamos en 760 personas que están online. Es bastante bueno, ya, me parece muy buena. Y a los que se van suscribiendo, muchas gracias. Monitores, Pamela Faría, ¿cómo vamos con los suscriptores? ¿Cuántos suscriptores llevamos? Me desmayé. Así que, ya, ese es el tema país. Ya me preguntaba cómo se viene y el último tema que vamos a sacar ahora, que yo creo que le importa es cómo se vienen las temperaturas, cómo se vienen las temperaturas para Chile. ¿Ya? Cómo se vienen las temperaturas para Chile. Vamos a visualizar las temperaturas. Verónica Paredes, esa respuesta te la tengo que entregar en forma privada. Así que invito a todos a suscribirse, chiquillos. Suscríbanse a los que están visualizando, viendo, suscríbanse. Si les gusta el canal, suscríbanse. Si no les gusta, sigan caminando tranquilos, más chicos. ¿Ya? Porque esto no es obligación. Aquí usted no se les cobra por suscribirse, ¿eh? Porque es gratis. ¿Ya? Aquí no van a tener ningún problema. ¿Ya? Pero si quieren saber más información, porque esta semana se viene llena de información, ¿ya? Llena de información. Y ojo, vamos a hacer 2 live privados, solamente a suscriptores, porque hay que hablar temas muy delicados. Entonces vamos a hacer 2 live ya privados para suscriptores. ¿Ok? Así que tienen que activar su campanita, lo que no activaba. Activen, pinche la campanita para que le llegue el aviso cuando lo hagamos los live privados. ¿Ya? Porque es un tema muy importante. ¿Ya? Que yo sé que a muchos lo va a poner contentos, pero no lo puedo hablar por acá, pero voy a tener que hacerlo en privado. ¿Ya? Y yo sé que son cosas que ustedes esperan, pero eso lo vamos a hacer privado completamente. ¿Ya? Solamente para suscriptores. Por eso la idea es que se suscriban para que sepan. Porque si no es porque no lo podría hacer para público entero. ¿Por qué? Porque si no YouTube me lo baja. Me lo van a bajar al tiro. Inés Ortega, ¿por qué esa pregunta, Inés Ortega? No entiendo esa pregunta. En la gran marcha vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar de la gran marcha que se viene para Chile. ¿Ya? Y ahora terminamos con temperaturas. Se me desmaya el teléfono. Vamos a ir con las temperaturas a nivel país. ¿Cómo se viene? ¿Qué me muestra esto?
Acabo de visualizar un posible atentado contra Gonzalo de la Carrera y Francisco Muñoz. Me acaba de llegar. Cuídense. Y también un atentado contra Jimena Rincón. Están planeando también un atentado contra Jimena Rincón. Así que cuídese, señora Jimena Rincón. Cuídese. Acabo de visualizar eso. Acabo de visualizar. Así que tienen que tener cuidado. Algo están planeando. Tengo que decir lo que veo porque después... Jimena Luisa Paredes, dice la Rincón se lo merece. Jimena, ninguna persona se merece ser atentada. Ninguna. ¿Ya? Ninguna. Ninguna persona se merece ser atentada. Sea del gusto de quien sea, pero ninguna persona merece ser atentada, amiga. Lo siento, pero no estoy de acuerdo con tu opinión. ¿Ya? No, ninguna persona merece ser atentada. Nadie merece. Le guste o no le guste a alguien, no merece. Porque no le gustaría que vayan a tu casa a tirarte una bomba. O a ponerte alguna cosa fuera de la casa. Entonces no corresponde eso. ¿Ya? Tenemos que unirnos como persona, como país. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a cortar esto? Tenemos que cortar el tema de las divisiones. Cortemos el tema de seguirnos dividiendo. Porque eso no hace bien a nadie. Si van a estar siguiendo, dividiendo todo esto, yo prefiero no seguir más con los programas. Porque yo no estoy aquí para dividir a la gente. Yo no estoy aquí para dividir a la gente. Así que si no, yo no hago más programas nomás y me encierro en mi mundo y listo, se acabó el tema. Porque ya basta con las divisiones ya. El odio no conlleva nada, el odio no lleva a nada. Alma, muy buenas noches. Vamos con la última. Parece que tiene sueño el teléfono desde antes. No, lo que pasa es que estoy con el cargador, entonces por eso se desmaya. Ya mira, la última. El tema de las temperaturas que me preguntaron. Ya, se vienen temperaturas muy extremas, tanto zona centro como norte, extremas. Estamos hablando sobre 40 grados van a llegar. Sobre 40 grados van a llegar la temperatura. Ojo con Talca y Chillán también. Temperaturas jamás antes vistas igual. ¿Ya? Zona Pucón, región de los ríos, pueden llegar hasta 39, podrían llegar.
pero no va a ser continuo, van a ser una ola más que va a llegar como el 39, puede llegar hasta 40 en la zona sur de Chile, ¿ya? Pero no va a ser continuo como en el norte. En el Polo Norte va a ser la temporada va a ser demasiado alta, pero van a ser diarias. Entonces, cuidado con eso porque se ve mucho incendio y se ve mucha escasez de agua, mucha sequía. Entonces van a tener que prepararse, congelar agua por lo menos, mantener agua congelada. Yo les recomiendo que mantengan botellas con agua congelada en caso de cualquier cosa. Dijiste que nos diría por qué Chile supera todo y sale adelante. Ya lo dije, Yamis, ya hablé de Chile. A ver, yo dije de Chile, hablé de muchas cosas de Chile, ¿ya? Si Chile sale adelante es porque vamos a tener nuevos gobernantes y esos gobernantes van a trabajar bien, porque ya no vamos a tener tanta delincuencia, tanta. Ya no vamos a tener esa ola de inmigrantes que teníamos, porque lo van a sacar. Va a haber seguridad en Chile. Y habiendo seguridad en Chile, ya se viene, automáticamente Chile se estabiliza y ya sale de la zona roja en la cual en este momento está. ¿Ya? Por eso. Eh, ya, seguimos con el tema de la temperatura, chiquillos. Sí, se viene la temporada, como digo, muy alta, porque aquí me sale altas temperaturas. Eh, Escasez de agua. Cuidado con los niños, no los pongan al sol, porque la reacción va a estar, pero... Mira, veo como una bola roja, muy roja, de varios colores, de varios colores tirando muchos rayos, que son ultravioletas, ¿ya? Porque aquí me habla que estas olas de calor pueden causar muchas ampollas en la gente y cáncer. Así que, ojo, porque este verano ahora sí hay que cuidarse del sol este verano, así que traten ya con su paragüita lo que van a salir, ya, su bloqueador, pero no se pongan tanto físicamente al sol, a la rayos ultravioleta, traten de llevar su paragüita de playa, ya, su yoke, pero traten de cuidarse, ya, porque me habla que este año va a ser muy dañino y muy peligroso, ya, porque hay mucha deshidratación igual, y cuida a los niños y a los animales, porque los más afectados van a ser los niños y los animales, me habla acá. Los niños y las mascotas son los van a ser los más afectados con esta temperatura, así que tengan ojo por ahí. Ya, y los abuelitos igual, ya, pero me hablan de niños y mascotas que pueden sufrir con estos cambios de temperatura bruscos que van a haber, ya. Pero se lo digo ahora para que ya estén atentos para más adelante, entonces así no los pillen de sorpresa ya cuando lleguen el escalón, ya. Así no los van a pillar de sorpresa, así que eso es, ya. Y mañana vamos a seguir hablando, ya porque se vienen semanas de predicciones muy importantes, como le digo, muy importantes. Y porque estas predicciones es para ayudarlo, es para informar solamente, porque yo no alarmo a nadie, yo no estoy alarmando, ¿ya? No me gusta alarmar a la gente con cosas que no veo, porque no voy a decir, se va a partir Chile, no, eso yo no lo veo, ¿ya? Ah, y lo que me quedó en tintero, ¿por qué Chile? ¿Por qué Chile no, por qué Chile se va a levantar más rápido que otros? Porque, por ejemplo, en Chile nosotros podemos cambiar un presidente a la hora que nosotros queramos, ¿ya? Entonces cuando nosotros vemos que un presidente comete muchos errores, se cambia, ¿correcto? Por eso Chile se ha mantenido una escala más o menos
de repente que baja, sube, pero nunca se ha ido en quiebra Chile, ¿ya? Pero cuando pasan estas cosas, que el presidente baja mucho, ahí donde la gente también va a salir y lo va a sacar porque la gente no va a querer que Chile se derrumbe económicamente y o tenga que esperar 2 o 3 años para que se recupere. No, la gente no va a querer eso. ¿Ya? No así lo que pasa en Argentina, porque en Argentina, por ejemplo, estos políticos han hecho todas las cosas mal hasta el día de hoy en Argentina y por eso Argentina está destruida, están muriendo de hambre prácticamente. ¿Ya? Pero Argentina tiene una opción, Argentina tiene la opción del señor Milei, que es la única persona que puede sacar a Argentina adelante. Porque no hay ninguno más, no hay ninguno más, porque todos son medio corruptos en Argentina. Entonces, el único en Argentina en el momento es Milei. Y no hay nadie más en Argentina. Y en Perú está a punto de caer el presidente porque la van a pillar ahora con varios robos más en Perú, así que Perú también van a empezar a hacer cambios importantes. Y bueno, estando Chile bien, ya prácticamente Chile es la cabeza de Sudamérica. Entonces, si Chile está bien, ya se va a empezar a arreglar Argentina, se va a empezar a arreglar Perú, ya, pero los países que no se van a arreglar son Colombia y Venezuela, que está muy complicado porque están entrando a una especie de dictadura, ¿ya? Pero Chile tiene la ventaja de que Chile la gente es inteligente. Entonces la gente le metió el dedo una vez en el ojo, se la metió una sola vez en el ojo y después te rompen. Y listo, y lo sacan, ¿ya? Así que tienen que estar tranquilos por todo esto. Ya pues, nos juntamos mañana. Muchas gracias por su atención. Compartan el video. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Que Dios los bendiga a todos. Estén tranquilos porque como país vamos a salir adelante. ¿Ya? ¿Ya? Y por favor no hagan caso, que no digan que van a venir catástrofes gigantes. Por favor no hagan caso. Ya, no se asusten. No se asusten, ¿ya? Ingrid muchas gracias por tu aporte, Ingrid. Justo me ayuda, mira, y la Ingrid me está dando soporte. Muchas gracias, Ingrid, por tu aporte. Muy, muy agradecido. De verdad. Muy agradecido. Así que buenas noches y nos vemos mañana a las 21:15 horas, a la misma hora. ¿Ya? Y a lo mejor mañana hago un live a las 6 de la tarde. Ya, ojo. A lo mejor mañana hago un corto a las 6 de la tarde, a lo mejor mañana. ¿Ya? Así que ojo por ahí. ¿Ya? Pero muchas gracias por todo. Y nos vemos con más predicciones para mañana. Y recuerden, lo que se dice se cumple. Lamentablemente, pero vienen cosas positivas. Y estoy con mucha más energía. Porque queda poco. Porque sé que la gente, sé que va a pasar un poco mal. Pero después se viene algo muy bonito. ¿Ya? Porque hay una sensación muy hermosa que se va lo malo y viene lo bueno. Se va lo malo y llega lo bueno. ¿Ya? Así que, chao, muy buenas noches, gracias por sus aportes, que Dios los bendiga y nos vemos mañana a las 21:15 horas. Y recuerden, Fuerza Colún Chile, el hashtag Fuerza Colún Chile o el hashtag Colún Chile, o estamos contigo Colún Chile, no sé, inventen un hashtag ahí con Colún, ¿ya? Y mañana vamos a hablar también de la Teletón, ¿ya? De la Teletón, porque creo que se viene crisis Teletón, viene una crisis en la Teletón, así que mañana vamos a hablar de eso también, ¿ya? Una crisis, ¿ya? Así que nos vemos mañana. Chao.